Buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por darse la oportunidad y el tiempo de venir a este seminario, este webinar, para escuchar de este panel tan interesante acerca de DeepSeek y buscar entender un poco qué está sucediendo en el mundo de la inteligencia artificial. Como muchos de ustedes saben y probablemente están acá, para tratar de entender qué sucedió, qué ha pasado con DeepSeek, qué está pasando, cuánto de todo lo que empezó a hablarse acerca de DeepSeek, de ese terremoto que fue DeepSeek, terremoto pero una oportunidad gigante, cuánto es verdad, cuánto ha sido no entendido del todo, cuánto es exageración en este mundo en el cual vivimos con verdades y no sabemos qué es verdad, qué es este deepfake. Es muy importante tratar de entender bien qué es lo verdadero. Y para eso tenemos un panel de lujo, tres personas que son expertos en el campo de inteligencia artificial, los tres del club de Latin America, del Chief Data Officer Club. Así que nada, muchas gracias. Gracias al club por sponsorar este evento, gracias a Pacifico Business School también por sponsorar este evento. Mi nombre es Miguel Paredes, soy director ejecutivo del Executive MBA de la Pacifico Business School, que es un programa que desarrollamos en conjunto con MIT, que se enfoca en un MBA ejecutivo, pero con mucho énfasis en temas de inteligencia artificial, datos, innovación. Y también soy cofundador del Chief Data Officer Club de Latinoamérica. Así que les damos la bienvenida a todos los que están acá. Y quiero pedirle a cada uno de estos panelistas si puede hacer una breve presentación acerca de ustedes, quiénes son, dónde están y un poco qué vienen haciendo en el mundo de inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo están todos? Es un gusto conversar con ustedes. Mi nombre es Omar Flores. Hice el doctorado en Machine Learning hace ya alrededor de 15 años, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de Latent Distributed Allocation, Recommender Systems. Todavía no salía el paper, por ejemplo, de... No, creo que ya salía el paper de este paper de CNNs, ¿no? Que revolucionó todo. Pero digamos, mi área de expertise es Machine Learning de larga escala en general. He trabajado en empresas como Intel, como Research Scientist, Capital One, como Research Manager, y recientemente en Twitter Cortex, el centro de investigación de inteligencia artificial de Twitter, o llamado X, preentrenando modelos gigantescos también para recomendar búsquedas, pero sobre todo para entender cómo el lenguaje es usado de forma global por un conjunto grande de gente, ¿no? Algo que siempre me ha apasionado. Y actualmente me encuentro liderando el equipo que preentrena el primer modelo de lenguaje desarrollado en Latinoamérica. Un modelo de 55 billions que está tomando muy en atención los recientes avances de DeepSeek que vamos a hablar el día de hoy y que estaremos contentos de compartir con ustedes. Buenísimo, Omar. Gusto tenerte con nosotros. Omar es uno de los líderes en el mundo de Latinoamérica, no en el mundo, pero un líder latinoamericano en temas de inteligencia artificial y viene liderando esta iniciativa tan interesante que luego, Omar, definitivamente te haremos algunas preguntas para que nos hagas ese contraste entre lo que están armando versus lo que está sucediendo. León, por favor. Hola, digo, buenas tardes, noches, depende de dónde estén. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es León Palafox. Yo hice mi doctorado en Machine Learning ya hace algunos ayeres, o sea, yo me gradué hace más de 10 años. Justo cuando yo estaba haciendo el doctorado, de hecho, lo que estaba de moda no eran temas de NLP, eran temas bayesianos y se pensaba que mucho del futuro ahí, reinforcement learning era lo que estaba de moda, de hecho. Después de eso estuve como 4 o 5 años haciendo postdoctorados aplicando Machine Learning en ciencias planetarias, neurociencias. Después de eso ya me pasé a la industria y ahí me enfoqué mucho a desarrollar modelos de Machine Learning para diferentes casos de uso ya aplicados aquí en México sobre todo. Y ahí de todo modo supervisado, no supervisado. Y ahora estoy en Novartis, donde justamente estamos llevando algunas iniciativas del LLMs aplicados a la farma, ¿no? Buenísimo, León. Me interesa mucho entender un poquito esa intersección de la inteligencia artificial y pharma y biosciences, que en verdad, según dicen los que saben, como tú, va a cambiar radicalmente el mundo. Así que ahí te exploraremos un poco más contigo eso. Diego, por favor. Es un placer compartir este tiempo con ustedes y con toda la audiencia. Mi nombre es Diego Bailarino, soy uruguayo, no estudié el doctorado en Machine Learning, mi doctorado es en Historia Económica, no tiene mucho que ver, y mi área de pregrado es Ciencias Económicas, pero en los últimos 20 años he trabajado con datos
en distintos formatos, en distinto tipo de aplicaciones y con distinto tipo de herramientas. En los últimos 10 años he tenido la suerte de trabajar en Latinoamérica, en Uruguay particularmente, y luego me mudé y trabajé en Europa durante los últimos 4 años, tanto en Madrid como en París, viendo cómo se puede utilizar los datos en general. Y el último año estoy viviendo en Estados Unidos, básicamente en las afueras de Atlanta, lo que para algunos es el Silicon Valley del sur. La verdad que es súper interesante. Este último año he aprendido muchísimo cómo se mueve la diferencia entre Estados Unidos, si bien había trabajado, no había vivido, y Europa a nivel de este tipo de cosas de Machine Learning, Deep Learning y datos. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación y vamos a seguir charlando de todos estos temas. Espectacular, Diego. Y la verdad es que la perspectiva histórica y económica siempre es sumamente rica porque, como bien dicen, la historia se repite. Entonces, muchas cosas de lo que estamos viendo han pasado antes. Nos encantaría tu opinión. Luego, tenía una pregunta sobre las diferencias y similitudes en la aceleración de lo que estamos viendo versus otros momentos históricos, pero volvemos a eso. Vamos a arrancar el seminario y vamos a también, si tienen preguntas, por favor vayan poniéndolas en el chat. Vamos hacia el final, tener un espacio con preguntas. Seguramente no podremos responder a todas, pero haremos lo mejor que podemos. Vamos a empezar con una primera pregunta para todos y voy a empezar específicamente con Omar, con la respuesta. Dado que Omar está trabajando en la construcción de, si no me equivoco, se llama LATAM GPT, que es este modelo de Large Language Model de Latinoamérica. ¿Cuáles son las innovaciones clave que distinguen a DeepSeek de otros modelos de inteligencia artificial? O en otras palabras, ¿cuáles fueron las innovaciones tecnológicas de modelos, de métodos de DeepSeek? ¿Qué es realmente novedoso versus qué es bastante tradicional, Omar? Claro que sí, estimado Miguel. Estamos hablando primero de un modelo que ha costado menos dinero en desarrollarse, no en desarrollarse, pero sí en construirse, que son cosas diferentes, que podemos hablar en más detalle. DeepSeek, por ejemplo, utiliza alrededor de 2.700 horas de GPUs, lo cual se traduce en 5.5 millones de dólares. Para modelos que costaban muchísimo más que esto, representa un gran avance. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué cuesta tan barato, no? Y ahí es donde podemos entrar en distintos niveles de detalle. Primero, ha creado una técnica bastante interesante llamada Multi-Head Latent Attention, que es un nuevo tipo de atención. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando usan YouTube y tienen, por ejemplo, los videos, ¿no? Y de repente la conexión no es tan buena y tienen, por ejemplo, las imágenes borrosas. Y por algún motivo ustedes le ponen pausa y las imágenes se vuelven más claras. Eso es multiplicación de matrices. Es básicamente descomponer el frame en dos frames más pequeños, de modo de que cuando tengas más conexión, estos se multiplican de forma más, de una mejor forma o con más datos, haciendo que la reconstrucción sea mucho más clara. Es algo muy parecido. Han agarrado esta especie de tabla con key, values y query y la han descompuesto en matrices. Y básicamente han llevado esto a un espacio latente, un espacio con menor dimensión, donde se requiere menos cantidad de información para almacenar algo muy parecido, una reconstrucción. Este es un nuevo tipo de atención que no existía y ha demostrado básicamente la calidad de los ingenieros de idear, ¿no? Y también nos dice que es más costoso, o sea, llegar a este tipo de cosas requiere muchos fallos. Entonces, la construcción ha costado 5.5 millones de dólares, pero no cuenta cuántos fallidos intentos ha tenido que haber para llegar a eso. Y luego, en el siguiente nivel de detalle, que es incluso más interesante, hablamos, por ejemplo, de usar GPUs que son del tipo H800, que son mucho más baratos, pero digamos que también un H800, por ejemplo, está a 33.000 dólares, ¿no? Pero, por ejemplo, un A100 está a 8.000 dólares en el mercado, pero un H200 está a 33 también, un precio muy parecido, pero tiene casi el doble de memoria, lo cual lo hace mucho más eficiente, por ejemplo. Entonces, han logrado hacer un modelo muy complejo, con una menor cantidad de presupuesto y menor cantidad de memoria. También estamos hablando del famoso, la fusión de tensores, es decir, el tipo de operaciones que se requiere para implementar matemáticamente el multi-head latent attention se puede traducir directamente a hardware, operaciones sobre CUDA, por ejemplo. Pero digamos, estas operaciones que son sumas, multiplicaciones, exponenciaciones, etcétera, pueden reorganizarse de una forma de modo que el resultado total de estas operaciones puede ser mucho en una menor cantidad de pasos.
Este es un nivel de avance ya a nivel de hardware, ya a nivel, por ejemplo, de un lenguaje de ensamblador, etcétera, lo Claro. cual muestra nuevamente la calidad de estos ingenieros para llegar a eso, ¿no? Y finalmente hablamos de una mejora en términos de la cuantización, lo cual me parece la parte más fascinante. Porque uno cuando cuantiza, por ejemplo, los tensores, que son números flotantes, en 8, 16 o 32 bits, uno usualmente tiene un solo tipo de cuantización por el número, por un tensor. Pero digamos, en el caso de un tensor tenemos casi como una matriz de matrices, y han logrado hacer un tipo de escalamiento, pero ya a nivel de filas, columnas, es decir, no solamente han agarrado números y les han encontrado la mejor representación y más fácil y más barata de computar, pero también incluso filas, o sea, han agarrado distintos conjuntos de números y han encontrado la relación que existe entre ellos para almacenarlos de una forma más eficiente. En resumidas cuentas, y perdón por tanto detalle y por tantos términos técnicos, pero han logrado mejorar la forma como se calcula en menor cantidad de pasos y han hecho que esto requiera menos cantidad de memoria y es básicamente no solamente a nivel de software, por ejemplo, un nuevo tipo de atención, pero también a nivel de hardware, a nivel de assembler. Y esto no existía antes y quizás, seguramente lo veremos en los siguientes meses también reflejado en los otros modelos. Buenísimo. Muchas gracias, Omar. Ahorita le doy apertura a Diego y a León. Solo quiero resaltar un par de comentarios, un par de cosas de que ha dicho Omar. Parte de la razón por la cual ha habido este boom es por los 5.6 millones de dólares que se gastaron en una parte del desarrollo de esto, como bien dice Omar. Vamos a entrar en otros momentos en qué cosa, cuánto se gastaron en destilación. Vamos a entrar un poquito en eso después. Pero fue sumamente innovador y sumamente scrappy, se dice en inglés. Hicieron mucho con poco. Y eso, la verdad, es que es una de las cosas lindas que tenemos en Latinoamérica, que mucha gente, muchos emprendedores, muchas personas somos bastante, podemos hacer mucho con poco. Entonces, yo creo que ese espíritu se ha visto en lo que hicieron. Otra cosa importante fue la necesidad. O sea, Estados Unidos no permite exportar los procesadores de NVIDIA más avanzados. Entonces, este equipo de la China tuvo que recurrir a procesadores GPUs un poco, no los más avanzados, y fueron ingeniosos. Entonces, la necesidad lleva ingenio, creo que eso es una lección muy importante. Diego, León, ¿quisiesen agregar algo a lo que mencionó Omar? Un comentario corto. Creo que muy claro lo que dijo Omar. El tema acá es que creo que hicieron varias innovaciones y lo vamos a ver en el correr de la tarde, pero creo que toda la innovación fue con el pienso, ¿no? Es como cuando uno cocina. Lo más complicado es el pienso y definir la receta y después uno se pone a cocinarlo. Creo que América Latina, como vos bien decías, tiene mucho para aprender, no solamente del producto DeepSeek, sino el proceso, cómo llegaron a la cocina, digamos, ¿no? Así que solamente reafirmar ese punto. Buenísimo, Leo. León, ¿algo más que agregar? No, también, o sea, digo, me parece que todo lo que se tenía que decir se dijo en ese aspecto, pero también un poquito nada más, como lo comentaba Omar, ¿no? De que parte de esta innovación, muchos me parece que están de acuerdo que casi casi que Estados Unidos la forzó en China, ¿no? O sea, Mm. realmente como que si hubieran dejado que se exportaran los chips, o sea, los normales, los que usa Meta, los que usa Google, los que usan todo el mundo, a lo mejor tratar de hacer esto scrappy, ¿no? Lo que mencionabas, así de mucho con poco, no hubiera sido necesario, que es lo que vemos en todos lados, ¿no? O sea, que cuando tienes los recursos, pues dices, bueno, ya los tengo, ¿no? ¿Para qué me molesto en tratar de hacerlo más óptimo? Gracias, León, gracias, Tim. NVIDIA, la compañía número uno, número dos, depende del momento de la acción, pero del mundo, en valor, el día, no fue el día que se lanzó DeepSeek, porque una cosa importante, un mito es que DeepSeek vino de la noche a la mañana. DeepSeek se vino trabajando hace ya un tiempo, por lo menos un año y un poco más, un laboratorio. Vamos a ver un poquito más de eso. Era un equipo sumamente sofisticado, era uno de los hedge funds, el quinto más grande de China. Entonces, no llegas a ser una compañía tan importante en temas de inversiones si no tienes talento. Entonces, acá quizás hay información que no se tiene acerca de DeepSeek. Equipo extremadamente talentoso, quinto hedge fund más importante y grande en China, entonces con recursos, que no quitan mérito de todo lo que lograron, pero creo que es importante siempre pintar la figura bien y también pensar en los recursos que tenían. Pero gracias a que la, la noticia que salió de DeepSeek, cuando
cuando la gente se dio cuenta que estaba este aplicativo gratis y que la gente lo estaba usando y que había costado 5.6 millones, y lo empezaron a comparar, que fue una comparación también equivocada de manzanas contra peras, maravilloso y muy barata, pero no comparable en todos los sentidos. Nvidia pierde 589 billones o miles de millones en español en un solo día, en su valor de como compañía. ¿Por qué? Porque la gente, los mercados capitales, muchas personas empezaron a pensar, uy, toda esta inversión que hay en estos GPUs se fue al tacho y ya no tiene sentido esta compañía. Eso fue obviamente un error. Vamos a hablar un poquito de por qué eso es un error. Pero lo que sí es importante está retornando el valor. Pero quiero hacerles una pregunta, que es, los mercados se destruyeron, pero hubo un equipo, un grupo de personas, sobre todo el equipo de open source, la gente de Llama, de Hugging Face, de Mistral, en el espacio de AI, que estuvieron extremadamente contentos, porque para ellos esto era la victoria del open source versus modelos cerrados. ¿Qué pueden comentar sobre modelos cerrados versus modelos abiertos? Lo dejo para quien quiera. Ahí digo nada más una puntualidad. No es lo mismo un modelo open model que open source. Y eso me parece que sí es importante puntualizarlo, sobre todo por la audiencia. Open source, recordemos que significa que tú puedes replicar todo desde cero, desde lo instalo hasta tengo el producto final con lo que se te da disponible, ¿no? Lo cual DeepSeek no cumple. Mistral sí lo cumple, por ejemplo. O sea, DeepSeek, si yo lo quisiera reproducir, no puedo, no tengo acceso a los datos, ¿no? Y lo mismo le pasa a Llama. Pero lo que sí estamos empezando a ver es que gracias a esta apertura, por ejemplo, muchas compañías que a lo mejor no tienen los recursos para entrenar este tipo de modelos o a lo mejor no quieren estar encadenados a un OpenAI, a un Anthropic, tienen la capacidad de poder montar estos modelos en sus arquitecturas locales, ¿no? Y obviamente la arquitectura les va a costar, pero los gastos de inferencia, es decir, los gastos de preguntarle al modelo, son exponencialmente más baratos que los gastos de entrenar el modelo. Entonces, y además, digo, también como varios aquí en la audiencia sabrán, si tienes un modelo abierto, ¿no? Un open model, lo puedes reentrenar, ¿no? O sea, es muy diferente hacer RAG, hacer prompt engineering, que abiertamente meterle mano al modelo, lo cual sí se puede hacer con un open model, ¿no? Entonces sí me parece que desde el punto de vista hacky tech, siempre vamos a buscar más tener estos modelos abiertos que nos permitan ahora sí que focalizar los casos de uso a lo que nosotros necesitamos en realidad. Buenísimo, León. Omar, ¿cuál es tu posición sobre el tema de, como bien dice León, open model, open source, open weights también? O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo la ves esta pelea que hay de cierta manera entre los closed models y los que empujan por open source, ¿no? Concuerdo plenamente con León. Estamos hablando de que es open en comillas, ¿no? Porque en realidad no nos dan la parte más interesante que nos interesa a los ingenieros, cómo fue entrenado el modelo. Mm. No nos dan el código de entrenamiento, no nos dan los archivos de configuración, no nos explican la matemática bellísima que existe de cómo distribuir, por ejemplo, a las gradientes, los estados del optimizador, las activaciones, cómo esto cambia en el proceso de entrenamiento. Eso es un poco la salsa secreta de la pizza, ¿no? Lo que nos Perfecto. dan es un código de inferencia, lo que nos dan son pesos, pero para alguien, por ejemplo, que es ingeniero de software y que trabaja en software libre, se estará jalando los pelos al decir que esto es open source, ¿no? Claro. El open source usualmente genera conocimiento, genera que se compartan las cosas. Y ya que estamos hablando de una herramienta económica, de una herramienta que da ventaja competitiva, son muy cerrados a la mayoría de modelos. Solamente a manera de referencia, la TAMGPT, el modelo que estamos construyendo, sí será verdaderamente open source. El código de entrenamiento será compartido, los datos serán compartidos y queremos que la gente realmente pueda recrear esto en las universidades, etcétera. Pero de Buenísimo. Open tiene poquito a veces. Perfecto, gracias. Diego, una pregunta para ti, como experto en temas de AI, de datos y como economista. ¿Tú sientes que los modelos como DeepSeek, como OpenAI, como ChatGPT, Gemini, los LLMs, se están comoditizando, se están convirtiendo en un commodity?
¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué implicancias tiene esto para el mundo y para los precios de estos servicios en el futuro? Sí, es muy buena pregunta. Y lo retomo con algo que comentabas vos de Nvidia, algo que intercambiamos con León hace cuestión de un par de semanas. Cuando miramos el mercado, particularmente el mercado financiero, es muy sensible a estos cambios, ¿no? Y estos cambios cuando se dan abruptamente. El inversor financiero es se asusta mucho, es muy asustadizo para ese tipo de cosas. Y la verdad que estábamos viendo en ese momento, pongámonos, en qué momento estábamos analizando el mercado. Estaba haciendo una propuesta el gobierno de Donald Trump de hacer un LLM público de 500.000 millones de dólares, etcétera, etcétera, y sale esto gratis en China. Entonces, eso hace que el modelo que el mercado financiero cambie. El segundo punto es que Nvidia es una empresa que está constituida, que no es solamente para entrenar, obviamente, modelos de inteligencia artificial, sino le pregunto a mi hijo por qué se le complicó acceder a la Play 5, o sea, no es solamente eso. Nvidia va a seguir teniendo valor. De hecho, hoy acaba de publicar que las ventas sobrepasaron las expectativas, pero obviamente genera cierto ruido diciendo, hey, no estábamos viendo lo que estaba pasando del otro lado del mundo y sale algo que de cierta manera, algo que en economía se llama economía de las señales, da la señal de que se puede hacer más barato, se puede hacer relativamente open. Lo pongo relativo porque los colegas lo explicaron muy bien. Y hay un tema de retorno sobre la inversión. Aquellos 100 millones hoy no tienen lógica de retorno de la inversión en el corto plazo. De hecho, hoy se están haciendo bienes públicos que van a ser open, es decir, el modelo más los datos. Y el punto de esto es, muy probablemente los modelos sí tiendan a ser comoditizados, seguro van a ser comoditizados y lo podemos ver si querés a lo largo de la historia. Lo que pasa es que las empresas privadas van a poner estos modelos open dentro de sus productos y hoy lo estamos viendo. Hoy Microsoft ya está, Azure con su... O sea, hay una cantidad de empresas que están poniendo parte de DeepSeek en sus plataformas como una line de utilización de ahí. Eso genera productividad, eso genera mayor retorno y obviamente los inversores ahí tienen mayor retorno porque la inversión es más corta. Ahora, el juego va a estar dado en cómo algo que Omar y Leo hablaban, o sea, ¿dónde están los datos? ¿Con qué lo entrenamos? Ahí hay un trade-off ahí entre el modelo y los datos con los que se entrena el modelo. Yo creo que obviamente se va a comoditizar esto, se va a comoditizar todo lo que es el modelo, pero va a empezar a generar mucho más valor los datos con los que se entrenen, porque cada vez va a haber más datos sintéticos y la verdad es, ¿no? Como el meme, no sé, Rick, creo que esto es falso, digamos, no sé ese dato cómo lo voy a poder saber, o sea, el riesgo estadístico más el riesgo del modelo más el riesgo del dato va a ser súper interesante la batalla hoy que se está dando por el dato, o sea, ¿quién tiene datos? Hoy sabemos con DeepSeek y con todos los modelos que tenemos, es que los datos están y hay datos de calidad en todos lados como para entrenar este tipo de cosas. China lo acaba de demostrar, América Latina lo está haciendo, Omar está trabajando ahí, Europa lo mismo. Creo que hay una cantidad de partido por darse y obviamente va a haber ciertos comportamientos a nivel de industria muy interesantes. Buenísimo. Gracias, Diego. Leo, pregunta para ti. ¿Qué implicancia tiene lo que ha sucedido con DeepSeek en las estrategias de inversión de diferentes compañías, fondos, gobiernos en temas de inteligencia artificial? Y quizás específicamente, y aterrizando un poco el ejemplo, la pregunta es, compañías como Novartis, y tú que estás liderando el laboratorio de innovación y sobre todo con enfoque en temas de AI, ¿cómo empiezan a ver y deben ver las personas de empresas cómo deben invertir en AI? Dado que existen estas herramientas que van saliendo, quizás parece que son alternativas a los prejuicios o las imágenes que teníamos respecto a los grandes gastos y todo. ¿Qué piensas sobre el tema? Digo, a mí me parece que las empresas tienen que ser muy cuidadosos. Hay por ahí un artículo que está bastante interesante que se llama The $600 billion Question of AI, que si nos vamos un poquito más allá de las empresas, vamos para atrás, ¿no? O sea, tenemos justamente el proyecto de Donald Trump, ¿no? 500.000 millones de dólares de inversión. Microsoft anunció 80.000 millones de dólares. Google también anda por ahí. O sea, tenemos todas estas inversiones en hardware, en inteligencia artificial. Y
Y la gran realidad, y lo están diciendo en Wall Street y demás, es, o sea, para que AI sea tenga un retorno rentable de inversión, necesita generar un GDP, un GDP similar al de México, ¿no? De 1 punto y tantos trillones de dólares, lo cual todo el mundo es como que no sabemos si eso va a suceder. Entonces, bajando eso a las empresas es lo mismo. O sea, estamos empezando a ver, por ejemplo, Accenture el año pasado publicó que en el último cuarto, solamente en AI-related calls, levantó $1.000 millones. O sea, que es una consultora, ¿no? No quiere decir que haya creado valor de $1.000 millones para los clientes, que no vale $1.000 millones para ellos. Entonces, las empresas están recurriendo mucho a estos recursos y me parece que están olvidando algo que nos ha costado mucho trabajo aprender en los últimos 10 15 años, que es que el caso de uso y el retorno de inversión siguen siendo los principios fundamentales. O sea, si tú mágicamente le pones AI, ¿no? Un chatbot, lo que sea, a un proceso, pero no te molestas en modificar todo alrededor de ese proceso, el retorno de inversión no va a ser ni de broma lo que tú piensas que va a ser. Entonces, sí me parece que tenemos que ser un poco más mesurados en ese aspecto, ver exactamente cuáles son los casos de uso, porque yo he visto compañías que ni siquiera tienen la plataforma analítica sólida y ya quieren meter temas de GenAI, temas de chatbots, todo este tipo de cosas, y están metiendo inversiones impresionantemente grandes. Ya digo, para terminar ahí, el típico caso de uso es que muchas empresas están contratando muchas licencias de Copilot para sus trabajadores, ¿no? Entonces tienes una empresa de 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores y dices, sí, que todos tengan Copilot. Y cuando ves las estadísticas, digo, Microsoft feliz porque cobra por asiento, pero cuando ves las estadísticas de uso, 10%, 15, 20% de los empleados lo usan, ¿no? Entonces sí necesitamos tener muy claros cuáles son los casos de uso y sí necesitamos realmente seguir haciendo los análisis de retorno de inversión de proyectos tradicionales. De acuerdo. Y solamente para resaltar lo que dijiste, el tema de la adopción y la utilización, ¿no? 10, 15%. Seguramente muchos de ustedes han interactuado con Copilot porque es la herramienta más probablemente distribuida y accesible porque muchas empresas tienen Microsoft. Y yo creo que he escuchado muchos comentarios, pero muchas veces el comentario que escuchaba es, no funciona tan bien, o algunos pasos funcionan más o menos. Creo que el gran problema que hay es que no se ha entrenado y capacitado a las personas. O sea, ¿y cómo puedes esperar que los empleados, que la gente coja una herramienta que es nueva y le extraiga valor? Entonces, además de la adopción baja, la pregunta es, oye, ¿cómo hacemos para que haya entrenamiento en este tipo de cosas? Diego, una consulta para ti. A nivel global, ¿cuáles son las implicancias de DeepSeek? Sobre todo pensando en el desarrollo y el liderazgo o la competencia de liderazgo en temas de inteligencia artificial. Hasta antes de DeepSeek, probablemente el mundo, inclusive acá en Silicon Valley, donde vivo, había esta noción de que Estados Unidos estaba lejísimos de todo el mundo de inteligencia artificial y que ya habíamos ganado, no ganado, pero estábamos ganando la guerra, por así decirlo, de inteligencia artificial contra China. En realidad sí uno sabía, había visto los modelos de Quen, de Alibaba y conocía de DeepSeek, pero esto de acá realmente cambió esa perspectiva para muchos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué implicancias tiene para el mundo? Creo que es uno de los factores que evidencia DeepSeek no como producto, sino como, como situación, digamos, general. O sea, acá hay un tema que es importante y lo hablaba con varios colegas. A mí me tocó trabajar, como decía, 4 años viendo datos en todo el mundo, o sea, desde Hong Kong, China, hasta California. Y la verdad es que no me sorprende lo que pasó con China. China tiene desde hace 20 años científicos muy buenos. De hecho, muchos profesores, colegas que han ido a China a enseñar en las universidades tecnológicas. Eso es algo que se ve. Va a pasar pasa lo mismo con Estados Unidos. Europa está un poco rezagado, pero esto creo que ha despertado una cantidad de gente diciendo, hey, no nos podemos quedar. El partido geopolítico hoy se está jugando y se va a jugar a nivel tecnológico, obviamente, pero a nivel de datos, y por eso estamos viendo una regulación totalmente distinta. Vemos la regulación europea, todo estricto. Vemos la regulación de Estados Unidos, en la cual es un poco más laxa y permite más la innovación.
Y también la regulación en China. No pensemos de que China no tiene regulación. China tiene mucha regulación, China tiene muchas restricciones para poder hacer este tipo de tecnología, pero no por eso pensemos de que no lo está haciendo. Por lo tanto, yo creo que acá hay dos factores que para mí son importantes con esta señal que da China y su ecosistema emprendedor, sus startups. El primero es que hay un game changer en la industria. Vamos a ver un incremento de consolidaciones de empresas, toda esta cantidad de empresas desarrollando inteligencia artificial, creo que se van a terminar fusionando para poder tener mayor potencia y mayor inteligencia y talento. Ya no es el dinero de invertir, sino es el talento, y el talento sí realmente es finito, digamos. A ver, no es que abunde el dinero para invertir, pero la verdad es que la restricción hoy está en el talento. El segundo punto, creo que va a haber una reducción enorme en el costo de acceso a otras cosas. ¿Qué quiero decirte con otras cosas? Y va muy de la mano de lo que hablaban de la implementación. Si no nos ponemos a pensar, incluso en América Latina, de que con estas herramientas vamos a podernos hacer nuevas preguntas y desafiarnos como sociedad a poder hacer otras preguntas nuevas que antes no nos animábamos a hacer porque no teníamos ni la capacidad de procesamiento, ni la capacidad de automatización, ni los datos para hacerlo. Si vamos a hacer más de lo mismo, la verdad es que no va a haber. Yo creo que esto abre, y creo que los grandes players se dieron cuenta de que pueden hacer nuevas preguntas, no solamente el bot. Creo que hay mucha cosa hacia adelante y eso abre la experiencia DeepSeek, y creo que hay una necesidad absoluta, y lo dije medio en chiste, pero medio en serio, creo que vamos a tener que pensar en cómo mejoramos la antropología del dato, que le llamo. O sea, necesitamos sí o sí, no solamente por regulación, no solamente por ética, que es fundamental, sino por los riesgos que vamos a tener. Es decir, obviamente esto va a ir hacia, en vez de large, van a ser small, pero vamos a ir más enfocados, lo hemos visto mil veces en la industria. Ustedes se pueden poner varios ejemplos donde se ha ido o a verticales o a nichos, etcétera. Pero el tema del dato va a ser algo fundamental. Si yo no tengo alguien que me asegure que el dato es de calidad, ¿por qué voy a invertir N cantidad de millones de dólares? Aunque sean dos, uno, medio. Yo necesito estar seguro de que el dato existe y que el dato es realmente viable y de valor. Entonces, creo que esto abre una cantidad de cosas a nivel geopolítico, muy macro, una cantidad de cosas a nivel de bienes públicos, ¿no? De los países, cómo se generan bienes públicos para que la sociedad avance, esto es plena revolución industrial, Ujú. y al punto de entender de que la materia prima, aquello del petróleo y demás, realmente hoy estamos con la materia prima. Vamos a tener ah, mucha discusión sobre cómo usar la mejor materia prima y la materia prima de calidad. Y de vuelta, yo creo, así como los recursos naturales, creo que América Latina tiene una capacidad enorme para poder generar esa materia prima de calidad, porque no hay datos sobre América Latina. No hay datos sobre África, no hay datos sobre Asia. El que tenga esa calidad del dato y pueda ofrecerla y pueda realmente generar ese dato diferencial, tiene una ventaja enorme. Eso se abrió con DeepSeek. Me encanta y voy a darle justo el paso a Mar para hablar del tema de los datos, porque dijiste algo bien interesante, varias cosas interesantes, pero quiero resaltar una, Diego. La, la, lo que empieza, si pensamos que hay una comoditización o empieza a volverse medio comodito estos modelos, y la pregunta es, ¿cuál es la ventaja competitiva cuando todo el mundo tiene acceso a los mismos modelos? Y dijiste dos cosas, humanos, talento y datos. Si es que tú le metes humanos que construyan y usen los modelos, ahí va a haber diferenciación, si lo usan mejor o no, y un poco lo que decía León, la adopción, pero también los datos. Si ingresan buenos datos, el algoritmo puede sacar mejores insights. Algo que está haciendo Mar es justamente cogiendo datos bastante importantes que pocas personas tienen. Omar, te quiero dar la palabra para que respondas a la siguiente pregunta y lo conectes con lo que están haciendo con la TAM-GPT y los datos. ¿Cómo se compara DeepSeek con otros modelos de AI, Claude, ChatGPT, etcétera? ¿Y cómo compara también con lo que están tratando de hacer? ¿Y cuál es el rol de los datos en eso? Claro que sí, estimado Miguel. Concuerdo también con lo que dice Diego.
a manera de transición, diría de que, por ejemplo, Andrew Ng, una persona que Miguel conoce cercanamente, o más cercanamente que nosotros probablemente, decía que AI is the new electricity. La IA es la nueva electricidad y que el dato era el nuevo petróleo, ¿no? Es decir, necesitabas algo para transformar los datos y generar algo que sea producido, procesado. Y si es así, mi intuición es de que el GPU son básicamente las nuevas refinerías. Es decir, este tipo de maquinaria que necesitas para convertir, usar electricidad y convertir los datos crudos en información. En ese sentido, creo también, concuerdo plenamente de que, y esto lo he visto tantas veces, de que el algoritmo es un commodity. Cuando salió, por ejemplo, GPT-2, ¿qué decía OpenAI? No lo liberamos porque no queremos que el Internet esté lleno de spam, ¿no? Y 4 meses después, creo que la Universidad de Washington recreó esto y lo compartió con la comunidad. Entonces, lo que no es commodity es el cómputo y los datos, ¿no? Y cualquier revolución de inteligencia artificial en los países debería empezar por capturar los datos y centralizarlos. Algo que también quisimos hacer, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, donde trabajamos con Miguel, era básicamente eso, tener como los datos centralizados o por lo menos saber cuáles de estos datos implicaban un impacto en los sectores económicos del país. Habiendo dicho eso, un algoritmo es tan inteligente como los datos que le alimentas. Entonces, y lo que es interesante es de que los algoritmos, estos tipos de algoritmos llamadas redes neuronales, son regresores, es decir, interpolan, mas no extrapolan. A lo que quiero decir es de que si tú le das un conjunto de datos, te va a llenar los espacios. La predicción es básicamente llenar los espacios que existen en este espacio matemático, pero no va a ir más allá de eso, porque no lo conoce. Entonces, un algoritmo es difícil saber que un algoritmo es inteligente si solamente lo mides con los datos del entrenamiento o datos parecidos al entrenamiento. En el caso de DeepSeek, por ejemplo, de forma concreta, es una especie de competidor bastante ágil y bastante potente, mas no es el mejor. Por ejemplo, datasets como por ejemplo el MMLU, que mide la compresión multitarea, brilla precisamente por acercarse en 2% al Claude, al modelo Sonnet de Claude 3.7. Ejemplos, por ejemplo, de programación, como datasets como Codeforce. ¿Es el mejor? No es el mejor, pero básicamente está a un porcentaje, a 1% del modelo que es el mejor, que también es Sonnet. Modelos, digamos, tareas más relacionadas al lenguaje, como por ejemplo el glue o el superglue, no es el mejor, se queda por 1%, digamos, de modelos como GPT-4 o uno, ¿no? Sin embargo, el dataset que a mí me parece el más interesante hoy en día es el que está relacionado a este famoso startup llamada, ¿cómo se llamaba esta? Que estaba generando, por ejemplo, patches para GitHub y luego básicamente Davis, no, se me fue el nombre, pero era un modelo el cual básicamente tenía el dataset llamado Software Engineering Benchmark, que básicamente medía la capacidad de reemplazar a un ingeniero de software, ¿no? A través de generación de patches en un repositorio, etcétera. Tampoco es el mejor, de hecho está como a 10% del mejor que es Claude, Sonnet de Claude. Pero lo que quiero decir es de que mucho de lo que ha hecho, por ejemplo, DeepSeek ha sido copiar las mejores instancias de lo que ha hecho otros modelos anteriores. Y ciertamente se ha acercado bastante, no es el mejor, pero donde están poniendo bastante énfasis es en todo lo que es, por ejemplo, razonamiento y generación de código. La pregunta es ¿por qué? Y es de que el tipo de entrenamiento que usan, por ejemplo, Reinforcement Learning, requiere de etiquetas que vienen de un verificador. Este verificador puede ser un compilador, puede ser un database manager, puede ser una línea de comandos, los cuales le dicen, oye, el código que has generado funciona, o de repente el código SQL que has generado funciona, sí o no. Y estos valores permiten que el modelo aprenda. Lo que quiero decir con todo esto es de que mientras nos estamos enfocando en la posible entendimiento de nuestro invento más maravilloso que tenemos los seres humanos, que es el lenguaje, donde creo que está el verdadero potencial de todos estos modelos, es en mejorar y entender a la perfección el lenguaje de programación, que es un tipo de lenguaje más simple que el lenguaje que utilizamos. Y es donde además va a tener un impacto económico mucho más grande porque digamos, el futuro será donde todos nosotros programemos. Ya no estará reservado para un ingeniero de software. Y lo que es interesante encima de eso es de que programaremos razonablemente bien. Y lo que es incluso más interesante es de que necesitaremos menos personas para programar.
Y además, en la educación, que es un tema que además nos importa a todos nosotros, la inteligencia de las personas se medirá por cuánto colaboras con un LLM, ya no por cuántas cosas recuerdas en tu mente, ¿no? Que no tiene sentido, por ejemplo, que se enseñe a programar en Python sabiendo que existe un asistente que te puede ayudar. Entonces deberán de repente haber métricas como cuán mejor, cuán rápido, cuán más rápido programas en Python si usas un LLM como Claude, como el Sonnet de Claude, ¿no? Entonces vienen cambios muy interesantes, pero creo que el core fundamental de todo este cambio que vamos a ver es la posible automatización de la generación de software. En un ambiente tan técnico como el nuestro, creo que es bastante impactante. Sin duda. Y solo quiero resaltar lo que decías del comentario de Andrew Ng. Andrew Ng es un profesor de inteligencia artificial de Stanford, lidera un fondo de inversión que se llama el AI Fund, tengo la suerte de ser parte del fondo, y él creó el primer equipo de AI de Google y cofundador de Coursera, la plataforma de educación. Él, como dijo Omar, hacía la equivalencia a la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Y un concepto que es una abstracción de lo que él dice es el concepto de GPT, pero no GPT de ChatGPT, sino GPT de tecnología de propósito general, General Purpose Technology. La inteligencia artificial puede verse como una tecnología de propósito general que, así como la electricidad, como el Internet, como el motor a vapor en su tiempo que permitió los trenes, se embede en la sociedad y transforma cómo hacemos las cosas. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos en un momento crítico, transformacional en la sociedad y conectándolo con lo que decía Diego y León, realmente estamos viendo cambios importantes en cómo el mundo piensa y las preguntas que nos hacemos, pero sobre todo las preguntas que podemos y debemos hacernos. Hay un profesor de Stanford que se llama Eric Brynjolfsson, que él dice que así como algunos de ustedes quizás habrán escuchado el test de Turing, él dice que hemos caído en la trampa de Turing, que es buscar que la inteligencia artificial solamente imite al ser humano, como la película El Código de Enigma, que en inglés se llama El Juego de la Imitación, y que eso es un error, porque en verdad deberíamos estar usando la inteligencia artificial para pensar en cosas diferentes, hacernos esas preguntas y resolver problemas que no hemos resuelto, temas de pobreza, temas de tráfico, etcétera. Entonces, creo, como hizo Mar, que estamos en un mundo que está cambiando. Hace probablemente 2, 3 años, si le preguntabas a alguien, oye, ¿qué debe estudiar mis hijos? Ah, que estudie ciencia de la computación, porque el mundo está yendo hacia software, la inteligencia artificial. Hoy en día, en verdad, la programación está siendo complementada, si no reemplazada en unos casos por inteligencia artificial, se vienen cosas muy interesantes. En ese sentido, pensando en un poco ya más en detalle, no de todo el impacto y las cosas buenas que logró DeepSeek, sino pensando también en todo lo que tuvo que superar, todos los desafíos que hubo. León, ¿qué fue? Cuéntanos un poco sobre qué tuvo que superar DeepSeek, qué tuvo que complementar, qué no tuvo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, como lo mencionaban, DeepSeek había empezado desde antes, o sea, y digo, ahí para recordar un poco de historia, Biden le dice, todavía el presidente Biden le dice a Nvidia, a varios chipmakers, ¿no? Les dice, ¿sabes qué? No puedes mandar ciertos chips a China. O sea, no, muchas personas dicen, es que bloqueó el envío de chips. No, no. O sea, en realidad dijo, mira, ciertas características, no nos puedes mandar chips con ciertas características. Y entonces, hay parte de eso, y de nuevo, ahorita muchas personas están investigando ese tipo de cosas. Hay personas que dicen que no utilizaron realmente H800, que Singapur les vendió chips, ¿no? Entonces, digo, China siendo China es muy difícil realmente saber cuál es la realidad. Pero sí, o sea, aparte de lo que tuvo que digamos, salvaguardar, era esto, ¿no? O sea, recordemos, ya lo hemos comentado varias veces, Nvidia tiene prácticamente un monopolio en este tipo de herramientas, lo cual no necesariamente es bueno. O sea, lo que estamos haciendo lo que está haciendo Estados Unidos artificialmente es forzar a Huawei a crear sus propios chips. Y a mí, ahí sí es cuando la acción de Nvidia se va a ir al suelo. O sea, en el momento que Huawei diga, yo tengo la capacidad para hacer chips y que todas las startups chinas, Alibaba, DeepSeek, Tencent, todas ellas digan, ¿sabes qué? Yo no voy a usar Nvidia, voy a usar esto. Ahí digo, yo desde el punto de vista geopolítico me parece que sí va a ser 1000 veces más, o sea, van a mover el mundo 1000 veces más que lo que pasó con DeepSeek. Pero bueno, volviendo al tema, justo, digamos, de la escasez nace la invención, ¿no? Entonces dicen, bueno, no tenemos acceso a tantos, ¿no? O sea, igual, tampoco es que tenían 5 chips, ¿no? Tenían bastantes, no tenemos acceso a tantos y como lo comentaban al principio, ¿no? Como le comentaba Omar al principio, se metieron realmente al código base. O sea, a mí me tocó, digo, no sé, creo que las canas aquí nos delatan, pero a mí me tocó
programar en CUDA, o sea, programar en C++, pasando memoria de un lado al otro. Hoy en día, siempre que les digo a mis alumnos, ustedes viven privilegiados, ustedes le dicen tu device, CUDA, y ya te olvidas de todo lo que pase abajo, ¿no? Ellos no, ellos se fueron de nuevo a nivel código fuente para hacer todo el sistema lo más óptimo posible. Entonces, como lo comentaba Omar al principio, sí me parece o sea, sí fue algo ingenieril, o sea, un logro ingenieril. Digamos, China todavía se encuentra frente a esa escasez, pero yo sí pienso que en 1 o 2 años Huawei va a decir, ¿saben qué? Ya tenemos nuestros propios chips, olvídense de comprar Nvidia, ¿no? Sí, y creo que también lo que está sucediendo, además, justamente por la escasez, no solamente y la restricción de algunos de los chips, como bien decía León, a China, inclusive en Silicon Valley y en el mundo, es muy difícil acceder a GPUs. Así tú te das toda la plata del mundo, no puedes comprar. Ya se las compró Amazon, Tesla, Google. Hay escasez porque hay una capacidad máxima de generación y producción de esto. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Ha empezado a haber mucha inversión en startups de procesadores y específicamente de procesadores optimizados para algunas partes de inteligencia artificial como la inferencia. Entonces, seguramente vamos a ver algunos cambios ahí. Como bien dice León, seguramente también va a haber competencia de China y otros lados en tipo de procesadores para la parte de entrenamiento. Quiero preguntarte, Diego, hablaste un poco sobre regulación, que es sumamente importante. ¿Cuáles son las consideraciones éticas potenciales asociadas a las aplicaciones de AI de DeepSeek? A ver, hay distintas consideraciones generales de la inteligencia artificial y podemos ir un poco más en profundidad de lo que es DeepSeek, pero acá de vuelta, perdón que sea recurrente con el punto, es de vuelta, ¿cómo, 2 puntos, ¿no? ¿Cómo entrenamos estos modelos? Es decir, ¿qué datos vamos a utilizar? ¿Qué tan éticos son los datos que utilicemos? ¿Y qué tanto nos tomemos el trabajo de limpiarlos, de reducir los sesgos, etcétera, etcétera? Algo que se dice que se hace, pero cuando vamos a tomar la información y probamos los modelos, etcétera, etcétera, vemos que los datos siguen sesgados, que los datos son datos que la verdad es que no tienen el consentimiento para ser usados. Solamente le pido que recuerden cuando le hicieron la entrevista a la Chief Operating Officer de OpenAI, con el tema de la imagen y los videos, etcétera, etcétera. La verdad es que ahí hay un punto. El segundo punto es cómo se va a utilizar esto. Hay mucho problema. Creo que vamos a ir, ¿no? Aquello de la ley del péndulo de creernos todo a no creernos nada. Hoy la verdad es que es casi un paper, ¿no? Necesitamos 2 o 3 reviewers para poder confirmar de lo que estamos leyendo en la página o en el periódico o lo que sea es verdad. Por lo tanto, eso creo que va a ser fundamental en cómo se va a utilizar. Creo que el tema de fraude, el tema de riesgos va a explotar. Vamos a tener que ser muy creativos en eso. Por lo tanto, creo que hay un tema de regulación, pero también hay un tema de ética, de cómo se van a utilizar esto y de vuelta vuelve a la fuente de la materia prima, dónde la sacamos y cómo utilizamos la tecnología. Aquello de que la tecnología per se no es riesgosa, es el que usa la tecnología, el que, ¿no? Aquel que usa el auto, aquel que usa distintos tipos de cosas. Pero para mí el tema fundamental es no tanto la regulación, sino entender de qué estamos hablando. Creo que hay un control social que debemos hacerlo también. Hoy lo vemos en las redes sociales, pero necesitamos como sociedad entender de que esto es una herramienta. Vamos a estar interactuando muchas veces con esa herramienta y muchas veces nos va a generar valor. Chatbot mediante, solucionando los problemas con llamar al 0800 o el 1800 y que nos resuelvan el problema, no que nos tengan una hora en el teléfono o donde sea. Yo creo que ahí hay una cuestión social de que vamos a tener que controlarlo en conjunto y para mí son los 2 o 3 puntos que veo en este futuro inmediato con esto. Buenísimo, Diego, gracias. Voy a pasar a preguntas del público, antes de ir cerrando en un rato. Y quiero empezar con una pregunta para Omar, y por favor, el resto, si quiere, me avisa. Hay una pregunta de Arturo Valencia que dice, ¿cuánta es la mínima cantidad de datos que necesito para entrenar un modelo? ¿Será suficiente lo que tengo en mi custodia o que he obtenido vía web scraping? Y Omar, te hago esta pregunta
desde la perspectiva teórica acerca de cuánta data se necesita poner en el LEM, quizás puedes hacer comentarios sobre qué data se usó para ChatGPT, etcétera. Y me encantaría que nos cuentes también cómo están pensando en el tema de cantidad de datos, calidad de datos y diferenciación de datos en LATAM GPT. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. La respuesta corta es depende del tamaño del modelo, ¿no? No necesitas igual cantidad de datos de un modelo de un billón, un billón es 1.000 millones de parámetros entrenables o pesos entre neuronas, a 50, a 70. En el caso, por ejemplo, de DeepSeek, estamos hablando de que usan alrededor de 14 trillones de tokens, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Depende también de qué tipo de entrenamiento estés haciendo. Si es un preentrenamiento, requieres un montón de información alrededor de 3 meses de entrenamiento. Si es un alineamiento, si es un fine-tuning o el afinamiento, requieres menos, requieres probablemente 30.000 a 50.000 a 100.000 pares de datos de alta calidad para el alineamiento, por ejemplo. Entonces depende también qué tan compatible es tu modelo. Algo que acabamos de descubrir recientemente, después de resultados experimentales en la TAM-GPT, es de que no todos los modelos son compatibles con Latinoamérica en su distribución de tokens. Es decir, cuando uno entrena un modelo de lenguaje, lo que está entrenando finalmente es una distribución de cómo estos tokens van uno en secuencia del otro, ¿no? La famosa predicción del siguiente token. Este tipo de predicciones no son compatibles si es que no ha visto datos de Latinoamérica anteriormente, o si está tan sesgado que la representación que tiene Latinoamérica viene de textos en inglés. Entonces, eso significa en términos económicos de que si tú quieres, por ejemplo, entrenar un modelo para tu negocio con Llama, te saldrá más caro hacerlo porque requerirá más ciclos de entrenamiento, de afinamiento, que por ejemplo usar un modelo que haya sido entrenado o preentrenado con datos de Latinoamérica. Es una respuesta larga para una pregunta muy interesante, pero creo firmemente de que hay muchos datos en Latinoamérica. Para el caso de la TAM-GPT estamos hablando de entre 1 y 3 trillones de tokens, que Buenísimo. estamos extrayendo desde conversaciones en congresos, a bibliotecas, libros, páginas web de periódicos, etcétera. Espectacular, gracias Omar. Una pregunta para León. Haider Infante dice, esta pregunta va para León, sigo todos sus posts en LinkedIn. ¿Qué fuentes nos recomiendas para estar al día con todo lo referente a inteligencia artificial? ¿De dónde sacas tanta información todos los días? Y después de que León responda, me gustaría que el resto nos cuente, porque esa es una de las preguntas que más escucho de parte de ejecutivos, de startups, gente. ¿Cómo me mantengo al día esto que cambia todo el tiempo? León, ¿qué nos puedes contar? Sí, ahí depende mucho del área. O sea, yo posteo de diferentes cosas. Por ejemplo, cuando se trata de temas académicos, como lo comentaban, ¿no? DeepSeek. De hecho, yo desde diciembre ya tenía idea de que existía DeepSeek. Ahí justo hay que ser muy prudente, por ejemplo, a quién sigues, por ejemplo, en X, antes Twitter, porque hay muchos académicos que postean muchas cosas, ¿no? Blue Sky también hay mucha gente que postea que dicen, ah, sí, acabo de encontrar esto. Hay una, hay un repositorio de artículos científicos que se llama Archive, ARXIV, donde diario está, o sea, cuando yo empecé a hacer esto ya hace 20 años, era un artículo cada 2 semanas, ahorita prácticamente diario hay nuevos. Entonces, bueno, ahí uno puede ir al tanto de la parte tecnológica. Cuando viene la parte de negocio, que también pongo mucho acerca de eso, ¿no? De cómo las empresas pueden utilizarlo, implicaciones, todo eso, y yo siempre se los he dicho, o sea, están dispuestos a pagar $14 por una suscripción de Netflix, paguen 9 por una de Harvard Business Review, que es más o menos lo que cuesta, ¿no? Paguen 4 por la de Wall Street Journal. O sea, realmente yo todos los días los leo, tengo mis filtros, veo más o menos cuáles son las noticias asociadas. O sea, realmente no están para nada atrasados en la cuestión del contenido que postean, ¿no? Entonces, digo, más o menos para tener esa visión holística, ¿no? Y bueno, digo, para no hacer promoción a nadie, pero TechCrunch, ¿no? Que siempre está poniendo noticias acerca de eso. Y bueno, hay otro foro por ahí que se llama Hacker News, que es un poco más oscuro y medio tóxico, pero bueno, también es razonablemente bueno, ¿no? Para ciertos temas. Buenísimo. Diego, Omar, ¿cómo se mantienen al día ustedes? Mira, en esta época yo te diría que no, mira, el tema es cómo filtras todo lo que te viene, ¿no? Comparto de negocios, comparto la visión A mí lo que me preocupa es, yo creo que son las redes de contactos y creo que este tipo de charlas son fundamentales. Yo tengo una colega que trabaja en el Instituto Tecnológico de Shenzhen en China y charlo con ella y la verdad es que te, te- te muestran cosas que de repente no pasan. Yo te quiero decir con esto, a ver, cuando vivía en Europa había cosas que no podía acceder
porque en Europa no te dejaban acceder a distintas fuentes de información. Ahora que vivo en Estados Unidos no puedo acceder a cierto tipo de información, particularmente que vienen de Asia. Cuando estuve en Asia había una cantidad de información, entonces yo para mí creo que la fuente es la que todos conocemos, pero el networking. El networking es qué estás leyendo, qué es lo que se está viendo, quién está investigando en esto. O sea, obviamente DeepSeek es lo que salió a luz, pero hay varias cosas que se están trabajando. Esta colega Hanna me decía, acá en la universidad se está trabajando en distintas cosas. Y todas las tecnológicas grandes de Asia le están poniendo plata porque saben que de ahí va a salir algo interesante. Entonces, lo que les recomiendo es su red de contactos. Hablen con Omar, hablen con León, hablen con Miguel, hagan contactos con gente en Asia, hagan contacto con gente en Europa, en África. Miren que Sudáfrica también está moviendo esto. O sea, hay una cantidad de información que no sale a la prensa porque obviamente hay ciertos muros y créanme. Los foros son muy buenos, hay que meterse en los foros, hay que meterse en eso de último minuto, ¿no? El vuelo de último minuto, y tratar de entenderlo y tratar de interactuar y tratar de conversar. Yo, créanme que cuando llega, hoy ya, cuando llega un paper, ya el libro es obsoleto, ya el paper es obsoleto. Yo creo que hoy tenemos que sacarlo del foro y de levantar el teléfono y decirte, hey, ¿cómo andas? ¿Qué estás viendo? Ah, no, acá hay unos flecos que vienen con DeepSeek o como que se llega y vienen llevándose todo por adelante. Bueno, vamos a pegarle atención a ese tipo de cosas. Sí, es Buenísimo, como yo trato de manejar. espectacular. Omar, ¿cómo te mantienes al tanto? ¿Qué sugerencias para el público? Creo que hay mucha desinformación hoy en día sobre inteligencia artificial. Veo con un poco de preocupación a veces las cosas que se publican, por ejemplo, en YouTube, y describen cosas que son medias verdades, ¿no? Que tienden a confundir a la gente. Estaba viendo cosas como, por ejemplo, reventó la burbuja de la inteligencia artificial, cuando es una tecnología que está cambiando todo y que no parece incluso tener un límite hoy en día, sobre todo en el valor que agrega, ¿no? A las diferentes actividades económicas. Y explican algoritmos de una forma tan de alto nivel que a veces no tratan de, o no tratan, pero tienden a desinformar a la gente. En mi caso particular, yo trato de ir a la fuente misma. Por Ujú. ejemplo, cuando salió ChatGPT, 2 años antes ya se hablaba en Neurif, por ejemplo, de describe esto paso por paso, ¿no? Y descompone esta fórmula matemática en distintos pasos. Ya se hablaba de instruction fine-tuning. Entonces, no son cosas que salen de la nada, requieren 2, 3, 4, 5 años de investigación antes que veamos el producto listo, ¿no? Totalmente. Entonces, confíen más en los científicos. Si alguien, por ejemplo, quiere saber más sobre el COVID, tendrá sentido escuchar a un científico, a un ingeniero que está trabajando sobre esto. En mi caso particular, aparte de estar en Twitter y estar siguiendo a gente que sabe sobre estas cosas, leo muchos papers y leo mucho código. Programo diariamente este tipo de cosas. Tengo dudas sobre Flash Multi-Head Latent Attention. Voy al código, quiero ver cómo hace. Quiero ver la diferencia que existe con un attention tradicional y saco mi propia línea respecto a eso y comparto con la gente que quiere escuchar. Buenísimo, más gracias. Vamos a ir acercando hacia algunas preguntas más. Diego, como economista, historiador, experto en temas de AI, liderando equipos que han usado estas cosas, durante la historia de la humanidad siempre ha habido miedo, emoción, dependiendo de los grupos, respecto a la tecnología y el impacto que podía tener en los mercados laborales, en el trabajo de la gente, en lo que en inglés se llama livelihoods, la manera de cómo nos sostenemos financiera, económicamente por medio del trabajo. Hay mucho miedo en algunos sectores de que la inteligencia artificial va a reemplazar trabajos. Modelos como DeepSeek, innovaciones tan aceleradas en el espacio de AI están llevando a esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le sugerirías al público que analice, interprete esto a la luz de lo que la historia nos ha enseñado acerca de los cambios tecnológicos? Primero no tengo ni idea qué va a pasar. No entrené el modelo para saber con exactitud, pero sí te puedo contar qué fue la charla de hace 2 semanas, 3 semanas con mi hijo que tiene que entrar a la universidad. Y imagínate nosotros cuando entramos a la universidad que no teníamos ni idea qué estudiar y como no, alguna cana peino, no tenía muchas opciones. Imagínate que en Uruguay tampoco tenía muchas opciones para estudiar. Entonces era relativamente fácil encajar el modelo, iba para un lado o iba para otro, o sea, era fácil. Ahora,
qué es lo que charlaba con mi hijo? Que me decía, bueno, ¿para qué voy a estudiar ahora? Me tomo un año sabático porque quiero ver cómo evoluciona la tecnología en la universidad. Está bien, está. Yo antes le decía a mi padre irme de mochila a Europa para conocer el mundo y encontrarme. Yo entiendo ese tipo de cosas y la verdad es que, ¿qué es lo que pasa en la historia? La historia se repita, es increíble. Bueno, ahora hay economistas que hablan de ciclos cortos, ciclos largos, ciclos medianos, de 80 años, de 20, de 5. No hay duda que estamos en un ciclo, estamos en un proceso. Siempre pongo el mismo ejemplo para que tengan una visión de qué es lo que estaba pasando, o sea, y lo llevo a lo que hablaban hoy del código de programar y demás. Acuérdense de 1440, Gutenberg y la imprenta. O sea, antes los libros los hacían los escribas y era un bien suntuoso que solamente lo leían en las clases altas y sobre todo lo que hoy sería el AB, digamos, ¿no? Entonces, después de la imprenta eso no fue necesario un escribo, ya no se escribía, el libro bajó de costo estrepitosamente, se masificó el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero para escribir un libro, la creatividad que tiene que haber atrás para escribir un libro, no cualquiera escribe un libro. O sea, no, o sea, cualquiera escribe un libro, más ahora con la inteligencia artificial. El tema es que lo haga interesante para que se lea. ¿No? No cualquiera hace que le compren el libro. Entonces, la verdad es que creo que la historia muestra esto muchas veces y muchas veces rompiendo los telares porque en la revolución industrial iban a sacar los trabajos. Queda clarísimo de que en la historia no hubo ningún cambio tecnológico que redujo la cantidad de empleo, siempre fue aumentando. El tema es que ha cambiado el tipo de tarea. Expertos en drones hace que 10 años no existían. Hoy a nivel de todo tipo desde la Navy hasta el Army, etcétera, etcétera, hoy manejan drones desde acá en todas partes del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, y eso lo da la tecnología. La historia muestra esto en distintos lados. El tema es entender en qué situación estamos. Y yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan, sobre todo los jóvenes, es que estudio. Yo creo que hay que bajar hoy un paso a los fundamentals. Es decir, déjame ir a economía, pero te puedo ir a salud, te puedo ir a cualquier arquitectura, etcétera, etcétera. Hoy el secreto en la arquitectura no es hacer el plano, el secreto es entender cómo puedo hacer más viable medioambientalmente. O en economía voy a volver al tema de oferta y demanda. Siempre va a existir oferta y demanda. Siempre va a existir un precio. El tema es, y siempre va a haber un comportamiento de compra y de ventas. Existe. Es el más viejo, el negocio más viejo y más demostrado que funciona. Comprar barato y vender caro. Eso va a existir. El tema es cómo nosotros podemos entender eso. ¿Qué nuevas preguntas nos vamos a hacer? Y para eso necesitamos bajar a los fundamentals, entender lo que es la psicología, entender lo que es la medicina, entender lo que es la sociología, cómo nos vamos a comportar en la sociedad. Yo creo que hay mucho de eso, ¿ah? Mucho de ir un paso atrás, entender los fundamentals para dar un salto apoyado en la tecnología que viene. Lo hemos visto desde el fuego. ¿Estamos de acuerdo? O sea, desde cocinar y comer cocido y no crudo hasta los días de hoy. Entonces, yo, mi comentario con mi hijo fue, tómate el año sabático si querés, pero no me digas que es por la inteligencia artificial. Creo que vas a tener que ir a los fundamentos, creo que vas a tener que estudiar los fundamentos. Él quiere estudiar finanzas y economía, y la verdad es que oferta y demanda va a existir, porque siempre va a haber oferta y demanda, y es lo que estamos viendo hoy en el mercado y las burbujas, y por qué se sobrevalúa, y por qué se asustan, y por qué se van. Pero también quiero entender, quiero dejar claro esto, ah, si bien la imprenta escribe el libro, si bien alguien va a escribir el código, la creatividad, la creatividad para encontrar esa diferencia va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo el ingeniero que ya no va a codificar, que ya va a pensar diferente sabiendo de qué puede hacer la inteligencia artificial para el código. Discúlpeme que me meta en su área, pero la verdad es que hoy yo le pediría al equipo hey, piense fuera de la caja, pero literalmente fuera de la caja. Algo que no se animaban a preguntarse, ¿no? En economía hay esto de la segmentación perfecta uno a uno. Ya no quiero que me digas qué persona va a comprar en cada momento. ¿Qué persona va a comprar? Yo quiero que saber qué persona va a comprar en cada momento, porque la misma persona no es el domingo o el lunes de tarde o el sábado de noche. O sea,
y quiero entenderlo. Y hoy tengo la tecnología, tengo los datos, tengo una cantidad de cosas que me sirven para eso. Gracias, Diego. Omar, tienes la mano levantada, por favor, dale. No podría estar más de acuerdo que con Diego. Aprender los foundations, los fundamentals, es particularmente crítico hoy en día. Alguien, por ejemplo, podría decir, ¿cómo me mantengo el día con la inteligencia artificial sabiendo que cada semana sale un nuevo algoritmo, ¿no? Un nuevo modelo? Y sin embargo, dentro del modelo mismo no son tan profundos los cambios. Estamos hablando de que el modelo, digamos, tiene datos diferentes, tiene alguna parte diferente, hace una cosa diferente, pero cuando tú entiendes la matemática que está detrás de la inteligencia artificial, lo ves, te das cuenta que son cambios pequeños y es mucho más fácil entender la parte fundamental y luego ver las diferencias que empezar a ver todo de abajo hacia arriba y decir, bueno, este modelo es totalmente diferente al otro, ¿no? En un mundo donde se premia cada vez más aprender rápido, como dice Diego, saber los fundamentals, saber la base fundamental de las cosas, parece ser la mejor estrategia. Buenísimo. Sí, o sea, un tema importante sobre DeepSeek. Las personas que entienden los detalles y que estaban siguiendo la cantidad de modelos e innovaciones tecnológicas y la trayectoria de esas innovaciones, no se sorprendieron con DeepSeek. O sea, las innovaciones fueron increíbles. O sea, innovaciones de ingeniería increíbles. Pero digamos, la trayectoria de innovaciones es esperada, ¿no? Eh, lo que quizás será interesante fue cómo la restricción, la necesidad generó esta ingenuidad y logró que este equipo, sumamente financiado, sumamente inteligente, pueda lograrlo. Cuando había ciertos supuestos probablemente de acceso a ciertos tipos de procesadores versus otros. Tengo dos preguntas más para ir terminando. Una para Omar. Hay una pregunta de Pedro Neira, Omar, que dice, luego de descubrir las innovaciones que sacó el DeepSeek, esas innovaciones de ingeniería tecnológicas, ¿cambiaste en algo o cambiaron ustedes en la TAM GPT algunos diseños, algunas ingenierías para reducir los costos o para hacer algo más eficiente? Es una gran pregunta. Un saludo a mi amigo Pedro. Es un amigo de hace muchos años. De hecho, nos conocimos en una reunión en California hablando de Recommender Systems y de ahí no paramos hasta ahora. Cuando salió, por ejemplo, DeepSeek, lo que nos sorprendió fue el famoso Compute Efficiency, es decir, hacer todo con una menor cantidad de teraflops por segundo. Eso en términos prácticos, para un equipo que tiene un budget limitado, es fundamental, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es hacer pruebas sobre modelos más pequeños, de 1 billion, por ejemplo, 7 billion, a entender, digamos, cuál es la mejor forma de distribuir las cargas y luego ver, digamos, comparar modelos, ¿no? En esos experimentos también. Yo no descarto que, por ahora el modelo fundamental es Llama 3.2, pero si los experimentos demuestran que DeepSeek de repente es mucho mejor o es más barato de hacer, parece ser un no-brainer, parece ser una decisión muy fácil de tomar. Buenísimo. Gracias, Omar. Y la última pregunta para León, antes de darles un espacio para comentarios finales a todos. León, por favor, cuéntanos un poco lo que está sucediendo en la intersección de inteligencia artificial con health sciences, con biosciences, bioengineering. ¿Qué está sucediendo y hacia dónde va el mundo en ese espacio? Sí, de hecho, se me hace una pregunta muy interesante porque para mí de todas las aplicaciones que tenemos ahora, me parece que justamente las aplicaciones en Health Sciences por mucho van a tener un impacto para la raza humana radicalmente mayor que cualquier chatbot, ¿no? Cualquier LLM que se pueda tener. Y eso es, o sea, digamos, ya una vez que uno se mete un poco a las entrañas de eso, crear medicamentos nuevos es muy difícil. O sea, realmente es difícil. O sea, desde crear, pon tú el paracetamol, el ibuprofen, o sea, cualquier medicamento es muy difícil y es caro. O sea, es muy caro. O sea, siempre nosotros nos asustamos o lo ponemos en las noticias, ¿no? Cuando escuchamos, es que Meta le dedicó 10.000 millones de dólares a la parte del metaverso, ¿no? Y hasta le cambió el nombre de la empresa. Lo bueno es que siguen eso. Por ahí Google, ¿no? Está con centros de datos, inversiones de 80.000 millones de dólares. Un medicamento nuevo, o sea, enfocado a una enfermedad nueva, dependiendo de la empresa, dependiendo del medicamento, la inversión necesaria es de 5 a 10.000 millones de dólares por un solo medicamento. Entonces, digamos, por esta razón, y además se tarda mucho, un nuevo medicamento se puede tardar hasta 10 años en desarrollarse. Y una de las aplicaciones más importantes, ahorita justo con AlphaFold, todo esto, es desarrollar los medicamentos en menor tiempo y menor costo. Y digamos que
desde el punto de vista molecular, o sea, este tipo de medicamentos que se pudiesen llegar a hacer, y que es lo que yo siempre digo en clase, ¿no? Que se pueden curar cosas como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O sea, el Alzheimer es un problema que si AlphaFold se lleva a producción y demás, es algo que se podría curar, o sea, abiertamente se cura. Se pueden curar, o sea, el cáncer propiamente se puede atender mucho más rápido. O sea, el potencial para mejorar la vida humana de este tipo de modelos en bio es radicalmente grande, ¿no? Ese es así como a 20, 30, 40 años, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo mucho también son aplicaciones un poco más terrenales. O sea, justamente decir, oye, es que el doctor, o sea, no sé si ustedes lo sepan, posiblemente sí, digo, en Estados Unidos y en todo el mundo no hay suficientes doctores, simplemente no hay suficientes doctores, es una realidad. Entonces, bueno, poner agentes inteligentes que ayuden a hacer diagnósticos, que ayuden a dar seguimiento, ¿no? Cosas que no necesariamente puedan necesitar a un humano ahí al lado, o si ya necesitas un humano, bueno, sí lo busques, pero me parece que esa es una de las aplicaciones que también más impacto pueden llegar a tener. Buenísimo, gracias, León. Justo, ahí te doy la palabra, Diego, disculpa. Justo, Nvidia, me olvidó el partner, acaban de sacar Evo 2 hace unos días, que justamente es un modelo entrenado sobre genoma. Y hay mucho espacio ahí que se está haciendo en ese espacio. Diego, por favor, dale. No, complementando lo que dice Leo, y creo que ahí, como sociedad, tenemos un punto a favor con el uso de esta tecnología. Pensemos un poquito, ¿cuánto sale generar un dato por industria? ¿Ok? La industria de la salud es la industria que el dato es el más caro de todos. O sea, entender que un fármaco o un tratamiento tiene un efecto sobre una persona humana es carísimo, pero carísimo de verdad. Imaginemos tratar de entender con los datos que usa Omar, el volumen de datos que usa Omar a nivel de salud. Creo que como sociedad tenemos el desafío de utilizar estas herramientas para poder, dos cosas, corregime, Leo, vos estás en la industria, pero primero, generar más datos a un costo más bajo. Y segundo, de reducir los sesgos que tienen hoy las bases públicas de información genómica. O sea, la verdad es que tienen sesgos enormes y tratar de reducir esos sesgos a través de la creación del dato por experimentos es realmente carísimo. Yo creo que ahí la inteligencia artificial tiene muchísimo para avanzar y nosotros como sociedad también. Solamente eso desde el punto de vista. No, gracias por el comentario, Diego. Vamos a ir cerrando. Para cerrar, quiero agradecer primero que nada al público. Gracias por estar acá. Todavía falta 3 comentarios de los paneles, no se lo pierdan. Quiero pedirles a cada uno que respondan 2 preguntas breves. ¿Cómo va a ser el futuro de la inteligencia artificial en el mundo, en las empresas, en donde ustedes quieran compartir, dado DeepSeek, dado lo que sucedió con DeepSeek y lo que va a seguir sucediendo? Porque nuevamente DeepSeek sucedió y a los 2 días salió, Alibaba tiene un modelo que se llama Qwen, que fue, o sea, todos los días salen nuevos modelos. O sea, DeepSeek es algo maravilloso que sucedió, pero algo que es común. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro de la inteligencia después de DeepSeek? Y segundo, una pregunta sumamente importante, creo yo. ¿Qué preguntas no nos estamos haciendo como sociedad que deberíamos estar haciéndonos acerca de la inteligencia artificial? Empezamos con Omar, después Diego, después Leo. ¿Cómo será el futuro después de DeepSeek? El título de esta charla, precisamente, ¿no? Creo que será un Internet cada vez más segmentado. Creo, como dice Diego, que si el commodity son los datos y el cómputo, es lógico pensar que en unos años tendremos un Internet más segmentado. Ya se ha visto eso en situaciones críticas, donde, por ejemplo, un país desconecta el Internet en el país para una revolución o para evitar revueltas, ¿no? Creo que algo así pasará. Habrán como proxies entre regiones del mundo, entre China, Estados Unidos, África, Europa. Y cada vez los países verán más al dato como recurso natural, ¿no? Que pueda, digamos, tener valor. Ya lo hizo, por ejemplo, Elon Musk cuando dijo, prohíbo a todos los LLMs que usen tweets, porque simplemente voy a hacer mi LLM en particular con estos tweets, ¿no? Entonces, creo que en un futuro, lamentablemente, el Internet como lo conocemos no será tan abierto, será mucho más segmentado o tendremos una versión diferente del Internet. En ese sentido, ¿cuál es la segunda pregunta, estimado Miguel? ¿Qué preguntas no nos estamos haciendo Mm, como sociedad que deberíamos estarnos haciendo para poder realmente
moldear la inteligencia artificial hacia áreas donde no estamos pensando. Correcto. A veces no nos damos cuenta de que estamos ante el inicio de una ola gigantesca, que es la cuarta revolución industrial. Hemos pasado la primera, que fue, digamos, la máquina, el motor a vapor. El segundo, que fue la electricidad. El tercero, que fue la electrónica, la invención de la computadora, el internet. Y ahora estamos en el cuarto, ¿no? La IA generativa, los biomateriales, etcétera. No nos damos cuenta como país de que si no tomamos esta ola, tenemos que esperar 30 o 40 por la siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué pasaría si ustedes pudieran bajar 50 o 60 años en el pasado, cuando se estaba creando el internet? ¿Qué decisiones tomarían nuestros países, ¿no? Entonces, cuando uno pone en perspectiva el tiempo, uno se da cuenta de que está perdiendo un montón de oportunidades, de que para países como los de nosotros, el peor peligro que puede pasar es no hacer nada. Claro, Seguir mirando esto, el partido desde la tribuna y decir, oye, qué bonito modelo, ¿no? Qué interesante algoritmo. Pero ¿por qué esto no se hace acá, ¿no? ¿Por qué no tenemos un LLM en Uruguay, en México, en Perú? ¿Por qué no trabajamos juntos para, digamos, tener esta tecnología? No solo para que compita, pero para desarrollar talento local, que luego cree startups y cree emprendimientos basados en esta experiencia, ¿no? Y empezar a meternos a la cancha y tener voz y voto, ¿no? No ser, digamos, no mirar siempre desde lejos, como en las tres anteriores revoluciones industriales, y decimos, esto es muy caro, ¿no? Se requiere 5 millones de dólares para entrenar un modelo. ¿Cuánto se requiere para construir un puente? ¿Cuánto perdemos, cuántos millones perdemos en corrupción? ¿Cuánto requiere, por ejemplo, para hacer una autopista, ¿no? Entonces, creo firmemente de que entrenar un LLM hoy en día es tan importante como hacer un puente, y quizás incluso cuesta más barato. claro, claro, buenísimo. Gracias, Omar. Y gracias por tu participación y lo que estás haciendo con la TAMGPT y lo que has venido haciendo siempre en AI con el mundo y en Latinoamérica. Diego, por favor, tus comentarios finales. Sí, a ver, yendo a las dos preguntas, ¿qué va a pasar? Creo que no es que lo que va a pasar, creo que ya está pasando. Creo que vamos a ver un movimiento geopolítico que va a cambiar la lógica de poder en el mundo. Esto ya estamos viendo alguna idea. Creo que lo vamos a ver aún más acentuado y no va a ser por los recursos naturales. Yo creo que va a ser más por quién maneja el dato y quién lo puede explotar. Creo que ahí vamos a ver algo bastante interesante. Creo que las oportunidades para esto de Open o la democratización del acceso a este tipo de modelos, y ya no hablo del LLM, sino de los small y los verticales, y etcétera, etcétera, no es algo para unos pocos, es algo para unos muchos. Las restricciones no van a ser restricciones tradicionales. Hoy lo que vemos de que no le voy a vender los procesadores no es algo que sea determinante. DeepSeek lo muestra, lo mostró Japón después de la guerra, donde no lo dejaron producir y importó y entendió cómo funcionaban las cosas. O sea, creo que hay un salto importante a nivel social, económico, social, político, pero particularmente social, en el cual nos dimos cuenta de que esto viene en serio, esto viene para cambiar lo que como estábamos pensando y que realmente América Latina tiene una posibilidad enorme. ¿Qué preguntas se tendría que hacer? Y déjenme venir, extraño mucho América Latina. ¿Qué preguntas tendría que hacerse América Latina? ¿Qué es lo que no he podido hacer hasta ahora y ahora sí puedo hacer? Soy uruguayo y no puedo sacarme la camiseta celeste, somos 3,5 millones de personas. Obviamente no podemos poner modelos de negocios extensivos en mano de obra hasta hoy, porque la productividad hoy que nos puede dar esto, no solamente a nivel de servicios, sino también a nivel de producción autónoma, a nivel de una cantidad de factores que no nos dábamos, ni lo pensábamos. ¿Por qué no poner una fábrica que hoy se ponen en China, en Uruguay? Si hoy la verdad es que las capacidades para hacer funcionar una fábrica con 3.000, 4.000, 5.000 personas existe. Entonces, yo creo que ese tipo de preguntas que antes las dejábamos pasar porque sabíamos que no teníamos las competencias, no teníamos las capacidades, no teníamos el expertise, hoy América Latina tiene que decirse, hoy sí puedo. Pero de verdad, no voy a ser el innovador del 2030 o voy a ser el campeón del mundo del 2050. Realmente tenemos que hacernos esa pregunta y está en nosotros y en los que vienen detrás de nosotros de decir, hey, esto se puede hacer antes, los viejos que están hablando no se animaban porque no tenían las capacidades y la tecnología. Hoy sí se puede.
Hoy sí tienen que hacerlo y créanme, y eso lo vemos, a ver, todos los que pasamos por Estados Unidos lo vemos, y lo vemos en la inteligencia artificial y lo hemos visto en distintos tipos de industrias, hey, la restricción nunca es la plata, nunca es el dinero, nunca es la inversión. El tema está en qué tan creativo y a ver, qué tan facilitador de nuevo valor social, económico, etcétera, son viables de hacer. Ahí haría las preguntas. Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias por tu participación y todo lo que has hecho también por Uruguay, por Europa, por Estados Unidos ahora y Latinoamérica. Diego, terminamos contigo. Tus comentarios Claro. finales, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo veo el futuro después de DeepSeek? Digo, me parece que DeepSeek, o sea, lo que vino a demostrar, que era algo que, como bien lo comentaba Omar, ya se venía a venir, ¿no? O sea, que realmente no se necesitan estos grandes millones de dólares. Sí, 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 necesitan varios millones, pero ya no ya no las grandes inversiones. Pero también a mí algo que me parece que demostró DeepSeek, y digo, lo voy a aprovechar aquí en el foro, es mostrar lo inútil que fue la regulación europea, ¿no? La regulación europea puso su numerito mágico de que un modelo que se haya entrenado con más de X teraflops consiste en un riesgo sistémico y demás. DeepSeek demostró que, mira, podemos pegarle a GPT sin ni siquiera acercarnos al número de teraflops, ¿no? Entonces, de hecho, point in case, la semana pasada Macron básicamente dijo, miren, toda esa regulación que hicimos, bueno, nos vamos a echar para atrás en varias cosas, ¿no? O sea, todavía no acaba de ser implementada y ya la están haciendo para atrás. Entonces, lo que sí veo es que va a haber un mundo menos regulado en temas de IA. No sé si DeepSeek empezó esto, que me parece que sí fue una pieza fundamental. Y va a ser un mundo menos regulado porque el mundo se dio cuenta, y que es algo que yo he venido también comentando desde hace mucho tiempo, que China, o sea, China no está atrás. O sea, de hecho, si volteamos a ver Neurips del año pasado, o sea, la mejor conferencia de inteligencia artificial del mundo, la mitad de las instituciones top de publicación fueron China. O sea, si ves las gráficas, o sea, está Google, está Meta, están The Usual Suspects, pero también están muchos laboratorios chinos. Entonces, así de, qué maravilla China, eso sí, lo viene haciendo desde un montón de tiempo, ¿no? Y ya no es así porque muchos siempre se defendían, sí, China, pero la mitad de los artículos son fake y la otra mitad, no, o sea, publicar en Eurips no es fácil, ¿no? O sea, creo que todo el mundo aquí lo sabe. Y el hecho de que tengan tantos implica algo. Entonces, sí, me parece que vamos a ver y además Estados Unidos ahorita con esa estrategia que tiene de replegarse hacia adentro, me parece que China va a encontrar una gran oportunidad de empezar a desplegarse, ¿no? Digo, ahí tienen Perú, o sea, el segundo puerto más grande de todo Sudamérica, es un puerto chino, o sea, es un puerto que armó China, ¿no? Entonces, digo, eso me parece que vamos a empezar a ver más de esa influencia. ¿Y qué pregunta nos estamos haciendo? Ahí, digo, si yo voy a estar un poco, no sé si contra la corriente, pero si realmente todo este dinero, entrenar modelos de lenguaje es el mejor uso de esa inversión, ¿no? O sea, tenemos empresas que están, Microsoft, ¿no? Que quiere volver a aprender Three Mile Island. O sea, tenemos toda esta inversión en este momento en servidores, en GPUs, en todo esto. Y realmente, como lo decía en un principio, no hemos visto el retorno de inversión. Y, o sea, y para la inversión, el nivel de inversión que tenemos ahora, básicamente se tiene que generar un Estados Unidos nuevo para que ese retorno se vaya a ver. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo es una carrera como la que se vio a principios del 2000, o sea, que tuviste muchas telcos que empezaron a tirar cables submarinos e inversiones millonarias para tirar ese tipo de cables, quebraron, muchas de esas porque pues todo ese CAPEX, obviamente fue CAPEX que ellos no pudieron capitalizar y que hoy muchas empresas sí lo están capitalizando. Entonces, me parece que es la pregunta que ahora no estamos haciendo, ¿no? O sea, se están haciendo inversiones muy fuertes a nivel gobierno, a nivel industria, y me parece que no tenemos los casos de uso para justificar esas inversiones todavía. O sea, no veo dónde están esos retornos de inversión. Buenísimo, Leo. Gracias por los comentarios. Gracias al extraordinario panel, por su tiempo, por su generosidad en compartir sus aprendizajes, sus posturas, cuestionamientos. Mil gracias a la audiencia. De parte del CEO Club Latam y de parte de la Pacifico Business School, les agradecemos su tiempo. Al equipo organizador, a Claudia, a Daniel y a todos, muchas gracias y esperamos verlos pronto. Muchas gracias.